Hoy abordamos uno de los temas más latentes en la palestra pública y es sin dudas las incomodidades que han generado la veda electoral y las reformas electorales. Hay por lo menos 2 demandas por inconstitucionalidad, una contra la veda electoral, específicamente contra 3 artículos, interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño, otra que fue interpuesta recientemente contra las reformas electorales por el economista Juan Jovane. ¿Qué ha pasado que cuesta tanto a los políticos hoy adaptarse a estos periodos de campaña y próximamente, cuando venga el tiempo del financiamiento, generará todavía esto polémica? Bienvenido a Next Noticias. Harry Brown es politólogo, tiene muy bien por qué saberlo, participó de la comisión que reformó el Código Electoral y yo partía diciéndole, me parecía que la propuesta original fue un poco desvirtuada, o bueno, para no llamarla así, cambiada por los diputados. Muchos dicen ha sido una camisa a favor de las autoridades en turno. ¿Cómo lo ve usted? Específicamente para el punto de lo abarcador que es campaña electoral y que se ha limitado a tan poco tiempo. Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que las reformas electorales en Panamá son las más debatidas en toda América Latina. Las reformas electorales en Panamá se discuten durante un año, o sea, no solamente son debatidas, sino que también son incluyentes. Durante un año, con diversos actores de la sociedad, con sectores de la sociedad civil, con los partidos políticos, con instituciones del Estado, discuten durante un año. Eso no pasa en ningún otro país de América Latina. Son reformas electorales legítimas, precisamente porque esa discusión es larga e incluyente. O sea, las normas que tenemos ahora no son una sorpresa. No es que el Tribunal Electoral se sacó de la manga estas normas electorales y nadie las conocía, no. Toda la sociedad panameña estuvo discutiendo. ¿Cuál es el espíritu de la veda electoral? Las campañas electorales en Panamá, en las últimas 2 campañas, la del 2014 y la del 2009, fueron exorbitantemente caras, y subrayo la palabra exorbitante. No fueron solamente caras, fueron exorbitantemente caras, tanto que según los cálculos que hay regionalmente, muy posiblemente llegaron a ser las campañas electorales más caras de toda América Latina per cápita. O sea, el costo de cada voto era el más alto de toda América Latina. Eso es una distorsión de la democracia, porque solamente permite tener posibilidades de victoria a los candidatos y candidatas, que tampoco las ha habido, básicamente a los candidatos que tienen más dinero. Y eso hacía que personas como tú y como yo, y la gran mayoría de las panameñas y los panameños, no tuviéramos la posibilidad de postularnos a las elecciones con posibilidades de ganar, ni para presidente, ni para diputados, ni para alcalde, y muy posiblemente tampoco para representantes de corregimiento. Lo que se quiso hacer fue reducir el costo de las campañas. Hay un esquema de financiamiento con transparencia, con topes electorales, pero también reducir el tiempo de campaña, porque precisamente con la costumbre que teníamos aquí de hacer campañas muy largas, prácticamente de 5 años, solamente alguien que tenga muchísimo dinero podía estar 5 años haciendo campaña electoral. Por eso se redujo el periodo de campaña. En la Comisión de Reformas, y en eso lo promovió sobre todo la sociedad civil, que en muy buena medida se autoproclamaron voceros de los futuros candidatos independientes. Por eso sorprende que ahora los candidatos independientes, que también tuvieron la posibilidad de estar allí, actúen como si estas normas hayan sido una sorpresa. Y se redujo a 3 meses, a 3 meses de campaña. Y luego en la Asamblea Nacional lo redujeron aún más, a 2 meses en la campaña electoral. Y que yo recuerde, nadie se quejó en ese momento. Quiero presentarle los puntos que hacen mella y que he visto generan conflicto. Justamente la definición de qué es campaña, que es muy abarcadora, la tenemos en la gráfica número 1, a ver si producción nos apoya de inmediato para presentar la 1 y la 2 y cuáles son las acciones que no están permitidas en este periodo de veda electoral. La campaña electoral queda definida en el artículo 197 como el conjunto de actividades organizativas y comunicativas que realizan los partidos y también los candidatos en un periodo determinado que usted ha mencionado, que busca informar, movilizar y persuadir al electorado. Hasta allí está claro. Vamos con la segunda gráfica para ver cuáles son esas acciones puntuales que no pueden los candidatos o aspirantes hacer en el periodo que no deben. Ahí está la propaganda electoral, claro está, la movilización, transporte, alimentación en caravanas, concentraciones y actividades de promoción del partido o candidato, reclutamiento, capacitación y alimentación en corporaciones electorales y otras actividades. Doctor Harry, ¿no es esto muy limitado
limitante, porque aquí dice, ¿cómo es que no nos vamos a poder reunir, concentrar en un mismo acto político para hablar de las propuestas? ¿Por qué hacerlo de esta forma? Bueno, precisamente eso en la reglamentación que dio el Tribunal Electoral se dice que todas las libertades políticas y civiles permanecen, o sea, no se están atacando. Hay que tomar en cuenta algo, en los documentos de las misiones de observación electoral se dijo muy claramente, no, o sea, nunca se dijo que había un problema con la libertad de expresión. Realmente nosotros no hemos tenido históricamente problemas de libertad de expresión en nuestras elecciones. Lo que sí nosotros teníamos y seguimos teniendo, ya veremos si en el 2019 lo logramos resolver, es un gran problema de equidad en la competencia. Lo que se quiere lograr con esta veda electoral, lo que se quería lograr es que hubiera equidad en la competencia. La gran novedad en el nuevo Código Electoral es que hay una definición de campaña electoral, que es lo que tú has mostrado, eso antes no lo había. Básicamente lo que dice la reglamentación es que, claro que se pueden hacer reuniones para conversar, para unificar, cohesionar a los grupos. Lo que no se puede hacer, básicamente, palabras más, palabras menos, es tener anuncios pagados. O sea, la gran prueba es que no haya anuncios pagados. Pero realmente hay una limitación ¿por importante. qué no se afina el concepto justamente para decir solo no propaganda electoral? No deberían llegar a ese punto. Yo creo que la reglamentación está bastante clara. Lo que pasa es que detrás de esto hay un cambio cultural muy profundo. Nosotros desde la década de los 90, tú lo recordarás, aquí en Panamá tenemos el término de que el candidato está caminando el país y lo hacen durante 5 años. De hecho, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, quizás Juan Carlos Varela, fueron candidatos casi durante 10, o sea, perdieron una elección, 10 años, hicieron campaña para una elección, la perdieron y fueron casi candidatos durante 10 años. ¿Cómo hace ahora un candidato para caminar el país en 60 días? Pero es que es muy propio de hacer campaña en nuestro país. ¿Cómo hace los puerta a puerta en 60 días, por ejemplo? No ¿Es esto posible? Es que lo que pasa es que nosotros tenemos una política demasiado personalista en que el individuo se tiene que convertir en candidato por sí mismo. Si nosotros tuviéramos partidos políticos más fuertes en los cuales la ciudadanía, sabiendo que un candidato, cuando se presenta por un partido, sin conocer tanto al individuo, sabe por el marco partidista más o menos cuál es el esquema de ideas que tuviera ese candidato, quizás no necesitarían tanto tiempo. Pero entonces la ley está beneficiando a los candidatos conocidos y que ya han fungido o han estado como autoridad en algún ministerio, por ejemplo, y no a los nuevos. Esto va en detrimento de los independientes o de figuras nuevas. Seguramente, digamos, esto va a haber que perfeccionarlo. Los candidatos o candidatas que ya tienen tribuna pública, que pueden ser diputados o diputadas de oposición, o los miembros del gobierno, que normalmente les ponen un micrófono por delante para que opinen sobre distintos temas, tienen una presencia permanente en los medios de comunicación. Quien no tiene esa posibilidad, pues sencillamente sí, está en desventaja, eso hay que aceptarlo. Eso es un efecto no calculado e indeseado de la reforma que habrá que ajustar, pero es parte del cambio cultural en el que estamos ¿Qué inmersos. pensaría usted de llevar esos aspectos específicos, por ejemplo, el de la veda, el del concepto de campaña, afinarlo un poquito más a discusión a esta altura? ¿Mejoraría, no mejoraría? ¿Cómo vería usted un cambio? Mira, Llevarlo a la Asamblea Nacional. Hay una premisa que tiene el Tribunal Electoral para discutir reformas electorales, que es discutir los temas calientes en momentos fríos. Ya estamos más o menos casi un año de la elección, quizás no sería lo mejor abrir el melón del Código Electoral para comenzar a hacer reformas, porque podemos llegar a muy cerca de las elecciones y seguir reformando. Yo entiendo que hay una desventaja no solamente para quienes no están en cargos públicos, sino también que el financiamiento para los candidatos independientes es muy pequeño. Pero bueno, las normas electorales son imperfectas. Eso habrá que revisarlo en la siguiente reforma electoral. Menciona usted el financiamiento electoral. Quiero pasar solo la gráfica 4 para finalizar con esta, que justamente permite a los electores conocer cómo se va a distribuir el financiamiento preelectoral. Y así, aquí que sí que lo hace evidente que pues es muy distinto el que le van a dar. Es la posterior a esta. Aquí están los periodos de campaña. Esta es la número 3. Vamos a pasar a la 4, en donde dice claramente cuánto se va a distribuir. Aquí está.
Sí. 3.5% solamente a los de libre postulación, de un 50% que se va a repartir, reconocidos por el Tribunal Electoral y en función de los adherentes, es decir, los 3 que sean elegidos. Y 96.5% a partidos políticos, 25% escucha esto, igual para cada partido, y 75% en base al promedio de votos obtenidos. Es decir, PRD, Panameñista y Cambio Democrático, por supuesto, se siguen llevando lo mejor de la tajada. Pero ojo, eso claro que hay inequidad, que era una de las cosas que se quería resolver y eso no se ha resuelto del todo. Los candidatos independientes están siendo víctimas de inequidad en el financiamiento, pero tomemos en cuenta algo: darle dinero público a una organización con vocación de permanencia, como los partidos. El PRD tiene casi 30 años, más de 30 años, el Partido Panameñista es un partido casi centenario, Cambio Democrático tiene casi 20 años, a darle dinero público a un individuo que se presenta como candidato independiente. O sea, eso lo vamos a discutir. Si nosotros logramos hacer el financiamiento público más equitativo, la discusión va a ser entonces esa. ¿Qué tipo de organización, qué tipo de permanencia tienes tú en el sistema político como para que te demos el dinero público de la misma manera que se lo damos a una organización que tiene vocación de permanencia? O sea, esta discusión no se va a acabar, Guadalupe. Por último, entonces, ¿qué opción tienen estas figuras nuevas? ¿Será agarrarse un poco más de las nuevas formas de comunicación, redes sociales? ¿Qué tan vigente lo ve usted para estas elecciones? Sí, va a ser importante el papel de las redes sociales, que también están más reguladas de lo que lo había antes. Pero aquí a la larga lo que hay un aprendizaje. De la misma manera que Panamá, las terceras fuerzas fueron aprendiendo a captar votos hasta que en el 2009 una tercera fuerza ganó las elecciones, también las postulaciones independientes irán aprendiendo a generar una oferta electoral en medio de unas normas que están hechas por las personas que se ven beneficiadas por ellas. Entonces, este es un asunto de aprendizaje. Yo sé que es más fácil para mí decirlo que para las personas que son candidatos enfrentarse contra todo esto, pero las elecciones de 2019 no van a ser las últimas, habrá otras en 2024 y sucesivamente, y ya iremos aprendiendo, iremos perfeccionando nuestra legislación electoral. Me voy a quedar con 2 headlines, con 2 titulares. Introduce cambios culturales profundos y la ley electoral misma es imperfecta. Gracias, doctor Harry Brown Araúz, por estar con nosotros esta tarde, aclarando algunas dudas sobre estas reformas electorales complejas. Las nuevas elecciones van a estar sobre nuevas reglas del juego a las que pues, los aspirantes tienen que saber adaptarse. Vamos a continuar.